Hola chicos y chicas, continuamos con nuestros contenidos acerca del ser humano y ya nos habíamos introducido en los temas de la psicología, con los orígenes de la psicología, ¿no? Las primeras corrientes de psicología. Entonces ahora vamos a ver tres corrientes, una base del psicoanálisis, otra la psicología humanista y finalmente en esta presentación veremos el conductismo. Entonces comenzamos con el psicoanálisis. El psicoanálisis es una propuesta de Sigmund Freud, ¿de acuerdo? Freud nació en 1856 y falleció en 1939. Él va a entender que el aparato psíquico, es decir, que aquello que debe estudiar la psicología, se compone de una tópica, de unos lugares, es decir, en nuestro psiquismo encontramos unos lugares que son lo consciente, lo preconsciente y lo inconsciente. Enfatizo el lo porque es una traducción adecuada a lo que entendía Freud, porque para él no tienen género ni sexo. Entonces, pues bueno, no es el inconsciente, tal, es lo consciente, lo preconsciente y lo inconsciente, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo consciente? Lo consciente sería todo aquello de lo que nos damos cuenta, de lo que somos conscientes. Entonces, nosotros que vivimos aquí, en la parte de lo consciente, ¿de acuerdo? Luego estaría lo preconsciente, que sería una instancia intermedia entre el consciente y el inconsciente, y que en ella se realizaría la censura, el que se va a censurar, pues se censuran los contenidos de lo inconsciente. Lo inconsciente, que son los deseos y los impulsos no satisfechos y censurados. ¿De acuerdo? Nosotros, según Freud, tenemos determinados deseos e impulsos que, como no satisfacemos, quedan frustrados. Al estar frustrados, se quedan dentro de nosotros. ¿En qué parte? En el inconsciente. ¿Qué es lo que ocurre? Que si el consciente de lo que somos conscientes, de lo que nos damos cuenta, lo inconsciente implica también que no somos conscientes de esos impulsos, de esos deseos que habitan en nuestro aparato psíquico, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Que estos deseos están censurados ahí y está el preconsciente impidiendo que esos deseos obtengan satisfacción. ¿Qué le ocurre? Que claro, que ese inconsciente, lo inconsciente, al acumular tantos deseos, tantos impulsos no satisfechos, pues tiene una cantidad excesiva de presión. Entonces, para evitar esa presión, para liberar un poco esa tensión, ¿de acuerdo? Tiene como una especie de válvula de escape. Esa válvula de escape se realiza a través de la investidura. La investidura, dicho de un modo un tanto simple, serían como disfraces que toman esos deseos, impulsos no satisfechos. ¿Para qué? Para tener una relativa satisfacción. Es decir, no lo satisfacemos plenamente, pero de algún modo, como se disfrazan de otra cosa, al hacer esa otra cosa, de algún modo aliviamos la tensión que está en el inconsciente. ¿De acuerdo? Y luego, entre estas tres instancias que componen el aparato psíquico, habría una dinámica, es decir, habría un funcionamiento. Ese funcionamiento se regiría por dos principios: el principio de placer y el principio de realidad. El principio de realidad es por el que se rige lo inconsciente. Hay deseos que tenemos pero que no podemos satisfacer, entonces pues bueno, los tenemos que censurar. ¿Por qué? Porque no son realizables en un entorno real, es decir, no son deseables realizar. Por ejemplo, pensar en un niño pequeño que tiene necesidades fisiológicas y en ese momento pues le apetece satisfacer una de esas necesidades fisiológicas, y entonces el principio de realidad dice: oye, mira, no es el momento de que hagas esto aquí y ahora, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer el niño? Censurar, reprimir ese deseo, ¿de acuerdo? Lo tiene que posponer, al posponerlo lo deja para después, ¿de acuerdo? Y luego sería el principio de placer, por el que se rige lo inconsciente, que directamente lo inconsciente lo que quiere que es satisfacer esos deseos, ¿de acuerdo? Estas instancias de lo consciente, lo preconsciente y lo inconsciente, en Freud, en el psicoanálisis, sería algo que se llama la primera tópica. Son las primeras categorías que utiliza Freud para analizar y explicar el aparato psíquico. Posteriormente va a utilizar otras categorías que son estas: la del yo, el superyo y el ello, que serían la segunda tópica. Es decir, son el segundo grupo de categorías con las que él va a definir el aparato psíquico en su tópica, ¿de acuerdo? Entonces aquí ya la diferenciación entre lo consciente y lo inconsciente ya no queda tan clara, ¿de acuerdo? Lo que dice aquí es que tendríamos un yo
¿de acuerdo? Que está sometido a las presiones del super yo, que sería una instancia supermoral, hipermoral, y que se construye socialmente, que serían todas esas normas de conducta, pautas, valores que le damos en nuestra infancia y que constantemente nos indica qué es lo que debemos hacer, qué es lo que debe hacer el yo. Y por otra parte está el ello, que sería todavía una instancia completamente inconsciente y que lo que quiere es dar plena satisfacción a todos esos deseos que no son realizables, ¿de acuerdo? Vamos a ver un ejemplo de una de las propuestas que ya vimos a principio de curso, pero las retomamos para no extendernos en exceso, ¿de acuerdo? Voy a borrar aquí porque si no queda demasiado mal. Me estoy dando cuenta, perdonad. Tengo esto borrar todo, fenomenal. Aquí tenemos, ¿no?, a una actriz nacida en 1958 y tenemos no bien, perdón, a un actor que ha nacido en 1963. Tienen una edad ya, además. Nosotros al verlos, ¿por qué podemos pensar? Yo os pregunto, ¿son atractivos o no son atractivos? Es decir, bueno, pues todos emitimos un juicio y decimos, pues bueno, pues son atractivos. ¿Por qué lo sean y cómo se ha generado el concepto social de quiénes son atractivos y quiénes no es otro tema aparte? Lo que nos interesa aquí es ver que nos resultan atractivos. Entonces, desde el psicoanálisis, cuando nos explican por qué estas personas que sacan una edad, ¿no? Vosotros que sois adolescentes, pues os sacan una edad, a mí también me sacan una edad, pues yo nací en 1974 y esta mujer ha nacido en 1958, unos años antes que yo, y Brad Pitt pues también en 1963, y pensamos, son personas atractivas, ¿no? ¿Por qué? Y entonces lo que nos contesta el psicoanálisis es por el complejo de Edipo o de Electra, dependiendo, ¿no?, de cada uno. Los chicos tendríamos el complejo de Edipo, las chicas el complejo de Electra. ¿Qué indica este complejo? Si recordáis, que sentimos atracción sexual por el progenitor de sexo contrario. Es decir, pues yo aquí tengo a esta actriz y me siento atraído sexualmente por ella. ¿Por qué me siento atraído por ella? Porque realmente a quien yo quiero poseer, si recordáis, pues es a mi madre. Entonces, como no puedo satisfacer a mi madre, perdón, como no puedo poseer a mi madre por el principio de realidad, yo lo que realizo es una investidura y de algún modo alivio un poco esa tensión en mi consciente a través de mi deseo hacia mujeres de avanzada edad o de una edad, o de mayor edad que la mía, ¿no? O mayor edad con un hombre, porque es el caso, ¿no?, del complejo de Electra. ¿Qué es lo que plantea? Es decir, lo que en última instancia toda esa dinámica que acabamos de ver, ¿no? Lo que explicaría el psicoanálisis, ¿qué es? Pues lo que explicaría sería que cualquier enfermedad mental tiene que ver con esa dinámica entre lo consciente, lo inconsciente y el preconsciente, ¿no? De que mandamos cosas ahí a lo inconsciente y quiere salir y entonces utiliza la investidura, y como utiliza la investidura, pues hay que saber desvelarlo, porque realmente no se muestran esos deseos tal y como son, sino que se enfrentan encubiertos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que proponen, ¿qué es? Lo que proponen es algo que se llama la psicoterapia. La psicoterapia presupone la capacidad curativa del aula, es decir, que reconocer el origen de la enfermedad psíquica permite una liberación de la energía que posibilita la curación o una mejora, ¿de acuerdo? Y para ello que utilizamos la introspección, que ya vimos lo que era, ¿de acuerdo?, que es un mirar hacia adentro. Utilizan también la asociación libre de ideas. ¿Por qué? Porque nos dicen ideas o nos dicen elementos o nos muestran un dibujo y dicen, ¿tú qué ves aquí? Y entonces, contra más deprisa contestes, más se muestra la parte inconsciente. Si nosotros paramos a pensar, entonces ya estamos reflexionando, estamos en lo consciente, entonces ya no vale. Hay que dejar que asome, ¿no?, lo inconsciente, esas energías, esos deseos que están ahí reprimidos. Otro elemento que también utilizan mucho en la psicoterapia es la interpretación de los sueños. ¿Por qué? Porque en los sueños se manifiestan los deseos inconscientes también a través de las investiduras. Por lo tanto, como nuestros sueños son manifestaciones de deseos reprimidos, pero no se muestran tal y como son esos deseos, lo que hay que hacer que es interpretarlos. Los lapsus, que son equivocaciones de hablar, es decir, cuando utilizamos una palabra en vez de otra, nos estamos equivocando. Lo que piensa el psicoanálisis y Freud es que se está presentando ahí una manifestación del inconsciente. Entonces esos lapsus también hay que interpretarlos, ¿de acuerdo? Esas equivocaciones. Un ejemplo muy claro que ponen en el psicoanálisis es, por ejemplo, que si a mí se me olvida constantemente las llaves de mi casa
y me preguntan, ¿por qué se te olvidan las llaves de la casa? Y digo, no, porque soy muy despistado tal. Y entonces llega un psicoanalista y me dice, no, tú lo que tienes es un deseo inconsciente de no ir a tu casa, ¿no? Habría una manifestación ahí del inconsciente siempre. Y luego nos habla de unos mecanismos de defensa, ¿de acuerdo? Nosotros, ante toda esta dinámica, lo que hacemos es utilizar mecanismos de defensa, que pueden ser, por ejemplo, la racionalización. Es decir, todos estos sueños que tenemos, los lapsus, esas acciones libre ideas, nosotros lo que hacemos es a posteriori establecer un discurso racional en el cual damos cuenta de que lo que hacemos realmente es lógico, es decir, que no, como que yo no quiero ir a mi casa, no, eso no es verdad. Yo lo que pasa es que realmente soy muy despistado, que yo estoy pasando una época ahora mismo de mucho estrés, porque tengo que hacer esto, lo otro, tal, entonces como estoy haciendo muchas cosas, hay otras que se me olvidan, ¿no? Entonces yo lo que hago es racionalizar. Y el psicoanalista me dice, no, tú lo que tienes que mirar es el deseo inconsciente, perdón, que está ahí reprimido y que te está haciendo que te olvides constantemente de algo de lo mismo, ¿no? Habla también de la proyección. La proyección es cuando aquellos elementos que yo considero que son negativos no los reconozco en mí y los proyecto sobre los demás. Entonces los critico en los demás cuando se están dando en mí. ¿De acuerdo? También se da la negación. La negación sería directamente por negar lo que me está ocurriendo, ¿no? Que tengo, pues, por ejemplo, un deseo inconsciente de no ir a mi casa, lo que sea. Y habría otros mecanismos de defensa que utilizamos. ¿Para qué? Para que no sea soportable toda esa dinámica que hemos comentado antes. ¿De acuerdo? Interesante, importante aquí, que en última instancia lo que nos está diciendo el psicoanálisis, y aunque el psicoanálisis no sea del todo una teoría que hoy se acepta, ¿no? En el ámbito científico, en la práctica clínica, sí, sí está en la configuración de la psicología como ciencia. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que tiene determinadas intuiciones que, aunque no sostiene desde un criterio puramente científico, hoy en día la psicología se está retomando. Por ejemplo, hoy la psicología y la neurociencia nos habla de las neuronas inconscientes, ¿no? Y de las neuronas reflejo, que lo que nos vienen a decir es que muchísimas de las decisiones que nosotros tomamos no las tomamos realmente conscientemente o a través de un criterio racional, sino que lo hacemos por impulsos, ¿no? Y eso lo pone de manifiesto ya el psicoanálisis con el inconsciente. ¿De acuerdo? Esto, si vamos muy brevemente recorriendo la historia de la ciencia, ¿de acuerdo? Y vemos que la física, cuando realiza su revolución de la ciencia moderna, al hombre, ¿qué ocurre? Que al hombre le saca del centro del universo. Es decir, dejamos la teoría geocéntrica, donde el ser humano ocupa un lugar fundamental en el cosmos y pasamos a estar en un lugar del cosmos, ¿no? Es decir, que cada vez estamos en un lugar más perdido, ¿no? En principio era el sistema solar, pero bueno, no estamos en el centro, estamos al lado del centro del universo porque el centro era el Sol, luego descubrimos que no, que estamos en la Vía Láctea y que la Vía Láctea es una galaxia entre galaxias y que no sabemos si hay centro o no hay centro del universo, ¿no? Bueno, la física despoja al ser humano de ese lugar céntrico en el universo, la biología con Darwin, la evolución, ¿de acuerdo? También elimina ese lugar central que ocupaba el ser humano en el reino animal. ¿Por qué? Porque somos un animal sometido a un proceso biológico que se llama selección natural y de ahí hemos surgido, ¿no? Y la psicología también nos saca un poco de ese lugar central porque decíamos, bueno, aunque no estemos en el centro del universo, aunque no seamos el centro de la naturaleza, pero somos seres privilegiados porque somos seres conscientes, ¿no? Somos la materia viva consciente que veíamos en las presentaciones anteriores, ¿de acuerdo? Y entonces llega el psicoanálisis y dice, cuidado, que nuestras decisiones son inconscientes, o sea, tampoco somos una maravilla, ¿no? Y bueno, eso es interesante. Ya he hecho referencia, ¿no?, a esta polémica que pongo aquí abajo, el psicoanálisis, ¿es una ciencia o no es una ciencia? Hay distintas posturas, ¿de acuerdo? Una sería la de afirmar que sí es una ciencia, ¿de acuerdo? Yo de hecho tengo un par de amigas que son psicoanalistas y que aplican el psicoanálisis, una de ellas en el ámbito educativo. Habría quien diría que no es una ciencia, que es una pseudociencia. ¿Por qué? Porque entre otras cosas los métodos que utiliza no favorecen la objetividad y aquello que intenta estudiar no es observable. No se puede observar lo inconsciente, ni lo inconsciente, ni lo preconsciente. Es decir, ¿qué objeto de estudio es ese para la ciencia? No le vale, ¿de acuerdo?
Y luego habría otra postura, que es la que yo también he comentado un poco antes, insinuado, decir que es una teoría psicológica que contribuye a la configuración de la psicología como ciencia, ¿no? La encontramos en los primeros momentos del surgimiento de la psicología como ciencia, y entonces, pues bueno, tenemos ahí esa configuración. Aquí he puesto, y estaba buscando una imagen un poco que representara la psicoterapia, he encontrado esta, me ha parecido graciosa, y bueno, aquí está el diván, ¿no? En donde se sientan o se reclinan los pacientes, ¿no? Que van a psicoterapia, y el psicoanalista pues, que va ahí tomando notas y hablando. Bueno, pues ya está, ¿no? Es un chiste del que la forjes y al que hay que tener siempre en mente también. Pasamos a las teorías humanistas, la psicología humanista, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos a Abraham Maslow y a Carl Rogers, ¿de acuerdo? Ellos van a considerar que que el ser humano es un ser autónomo y responsable de las decisiones perdón, de su desarrollo, y que se debe estudiar al ser humano como un individuo globalmente, ¿no? En términos generales. Por lo tanto, al estudiar al ser humano hay que tener en cuenta su pensamiento, sus sentimientos y sus acciones. No podemos tomar por aislado meramente una de las dos cosas. ¿Qué es lo que busca el individuo? Fundamentalmente lo que buscamos es dotar de sentido nuestra existencia. ¿De acuerdo? Y buscamos los valores fundamentales que consideramos importantes para nosotros, ¿de acuerdo? Y como fin de nuestra vida lo que buscamos es la autorrealización, ¿de acuerdo? Pretendemos autorrealizarnos. En ese sentido, tenemos aquí la pirámide de Maslow, ¿de acuerdo? Que sería una pirámide en donde se representan las distintas necesidades que tiene cada ser humano, ¿de acuerdo? Tendríamos desde la base hasta la cúspide de la pirámide una serie de necesidades, y empezaríamos siempre por las necesidades de abajo. Y una vez cubiertas el escalón más bajo, accederíamos a intentar satisfacer las necesidades de grado superior. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos necesidades de carácter fisiológico, de seguridad, de asociación, de estima y de autorrealización. ¿De acuerdo? De carácter fisiológico, pues son las primeras necesidades que intentamos satisfacer: la respiración, alimento, descanso, sexo, homeostasis, ¿no? Equilibrio en el organismo y demás. Una vez que nosotros satisfacemos estas necesidades, las fisiológicas, lo que hacemos, pero una vez satisfechas, es intentar satisfacer las necesidades del siguiente escalón, que sería en este caso la seguridad. Entonces, una vez que tenemos garantizado nuestro sustento, ¿qué buscamos? Pues buscamos seguridad física, seguridad de empleo, de recursos, de moral, una familia, nos preocupamos por la salud, por la propiedad privada. Y una vez que tenemos satisfechas estas necesidades, pues tendemos al escalón inmediato, que sería el de asociación. Entonces buscamos amistad, afecto e intimidad sexual. Después seguimos al siguiente escalón, al de la estima, autorreconocimiento, confianza, respeto y éxito. ¿De acuerdo? El éxito no meramente entendido en un ámbito económico, sino éxito en el sentido de alcanzar las metas que nos proponemos, ¿no? En un sentido bastante más amplio siempre, pero tener en cuenta que ellos lo que buscan es el sentido de la vida, la autorrealización, ¿no? Bueno, que no estaban hablando del éxito económico. Y la autorrealización, ¿no? Entonces aquí hablarían de la moralidad, creatividad, espontaneidad, de la falta de prejuicios, aceptación de hechos y resolución de problemas, ¿de acuerdo? Es importante que tengáis en la imagen de esta pirámide de Maslow la escalada, es decir, que vamos de las necesidades que están en la base a las que están en la cúspide, pero no tendemos a satisfacer directamente las que están en la cúspide sin haber satisfecho, las necesidades que están en la base. Es decir, yo no me voy a poner a satisfacer necesidades vinculadas a la moralidad cuando a lo mejor no tengo comida. Entonces, pues ahí se produce un determinado, que podríamos entender en clase de ética, un dilema moral, y entonces yo, ¿qué es lo que hago? Pues hago primero las necesidades de carácter fisiológico, ¿de acuerdo? Y después ya me ocuparé de mis necesidades de carácter moral. Pero si no tengo comida, yo lo primero que hago es propiciarme esa comida, ¿no? Entonces, esa escalada es importante, ¿de acuerdo? En esta escalada, si veis, pues podríamos establecer una analogía o una similitud con aquella evolución del cerebro que veíamos, ¿no? Es decir, las necesidades más básicas estarían
vinculadas con el paleocórtex, que aquí aparece como el cerebro reptiliano. Luego las que estarían en el grado más intermedio tendrían que ver con el sistema límbico, ¿no? Con el mesocórtex, y las que están en la cúspide con el neocórtex. Es decir, que podríamos jugar aquí con esa imagen del cerebro, de la evolución del cerebro, y que según vamos evolucionando, pues vamos teniendo unas necesidades distintas, que estarían más próximas a la cúspide. ¿De acuerdo? Y luego tenemos una teoría psicológica que es el conductismo. ¿De acuerdo? El conductismo, pues sus representantes más importantes son Watson, Pavlov y Skinner. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el objeto de estudio del conductismo? La conducta. Y de ahí su nombre, por supuesto. La conducta. ¿Qué es la conducta? Aquello que un organismo hace mientras otro le observa. Por lo tanto, es una conducta que pretende, es una teoría psicológica que pretende ser ciencia. ¿Por qué? Porque toma como objeto de estudio algo que es observable. ¿De acuerdo? Algo que es tangible, que puedes decir, a ver, ese organismo, pues estudiamos su conducta, ¿de acuerdo? Todo aquello que no se puede observar, pues no lo estudiamos. Entonces, ¿qué ocurre con la mente? ¿Se puede observar? No. Pues como no se puede observar, no es objeto de estudio. Y entonces es una caja negra. ¿Por qué es una caja negra? Porque no podemos ver el interior de una caja cuando esta caja es negra, porque el negro es completamente opaco, ¿no? Entonces no lo podemos ver. La conducta, cuando ellos la estudian, entienden que la conducta se puede diferenciar entre el estímulo y la respuesta. ¿Qué es el estímulo? El estímulo es un agente externo que provoca una acción en el organismo. ¿Qué es la respuesta? La respuesta es la acción del organismo ante un agente externo. Es decir, el estímulo provoca la respuesta y la respuesta pues, es lo que es provocado por el estímulo. Que se está estableciendo aquí una relación de causa y efecto. El estímulo causa la respuesta, y dada el estímulo, pues se va a dar la respuesta, ¿no? Dada la causa, se da el efecto, y el efecto presupone la causa, por lo tanto la respuesta presupone el efecto, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que piensan? Que esta relación que se establece dentro de la conducta entre estímulo y respuesta sigue unas leyes, y esas leyes son compartidas por todas las especies. ¿De acuerdo? Por eso aquí, más que en ninguna otra corriente de psicología, hablamos de organismo. ¿Por qué? Porque las leyes de comportamiento que rigen las acciones de los perros, de los monos, de cualquier organismo, de las ratas, de las palomas, son las leyes de conducta que rigen también el comportamiento de los seres humanos, porque somos organismos y derivamos del mismo proceso de evolución biológica y natural. Entonces vamos a ver el conductismo clásico de Pavlov, ¿de acuerdo? Pavlov considera que ante un estímulo el organismo ofrece una respuesta natural, ¿de acuerdo? Y entonces aquí habría que establecer una diferenciación. Por una parte, habría un estímulo incondicionado. Un estímulo incondicionado sería aquel estímulo que provoca una respuesta incondicionada, es decir, una respuesta que sea en el individuo de forma natural. Ante la presencia de comida, el perro, ¿qué hace? Saliva, ¿no? Esto se ha sacado de un ejemplo que es el del perro de Pavlov, y por eso hablo de la salivación de la sangre, ¿no? Entonces, cuando le pones a un perro comida delante, lo que hace que es segrega saliva en la boca, ¿no? Los seres humanos, pues también, ¿no? Cuando se dice, se me ha hecho la boca agua, pues segregamos saliva, ¿no? Entonces tendríamos estímulo incondicionado, y ante él se presenta una respuesta incondicionada. ¿Qué pasa? Que también hay estímulos neutros. Los estímulos neutros son aquellos que no provocan una respuesta. Nosotros, cuando a un perro le tocamos una campanilla delante de él, no se produce la respuesta de segregar saliva. ¿De acuerdo? A lo mejor otras podéis decir, vale, tal, pero aquí nos interesa entender que ante el estímulo neutro no se produce la respuesta de segregar saliva. Esto es antes del condicionamiento. ¿De acuerdo? Durante el condicionamiento, ¿qué es lo que hacemos? Presentamos conjuntamente el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado, ¿de acuerdo? Entonces, durante el condicionamiento presentamos la comida junto al sonido de la campana, y lo que se produce es la salivación. Pero se produce la salivación, ¿por qué? Porque está presente la comida. Por lo tanto, lo que se produce es la respuesta incondicionada.
repetido este ejercicio un determinado número de veces, desaparece el estímulo incondicionado. Dejamos de presentar la comida y presentamos meramente el estímulo neutro, que ahora se llama estímulo condicionado. ¿Por qué? Porque ante la presencia del sonido de la campana se produce la salivación. Pero como habíamos visto aquí, eso no es una respuesta adecuada ante el sonido de la campana. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que el organismo ha asociado estos dos estímulos y ante la presencia de cualquiera de los dos presenta la misma respuesta. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que nos permite? El conductismo, modificar la conducta. Muchos de vosotros que tenéis mascotas, pues sabéis por experiencia propia que cuando abrís el armario donde está la comida, pues vuestra mascota se pone contenta porque ya sabe que va a comer. O cuando coges un abrigo o unas playeras, también se pone contenta porque sabe que le toca paseíto, ¿no? Y decís, ya lo sabe. ¿Por qué? Porque se ha realizado este proceso de condicionamiento. ¿De un modo inconsciente? Sí. Pero la primera vez que tú te pones unas playeras ante una mascota, es decir, a ti te traen un perrito a tu casa y tú te pones unas playeras y se bajas al perro, pues el primero que le pone las playeras, el perro toma las playeras como un estímulo neutro. ¿Por qué? Porque no emite ningún tipo de respuesta. Pues le ha puesto unas playeras aquí el señor este, pues muy bien, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que como se presentan conjuntamente dos estímulos, el de salir a la calle y el estímulo neutro de ponerme las playeras, y ante el estímulo de salir a la calle el perro se pone contento, pues al final asocia y se produce ese condicionamiento por el cual cada vez que te pones las playeras tu perro se pone contento. Cada vez que abres el armarito tu mascota pues se pone de las mil maravillas porque sabe que le toca comer, ¿de acuerdo? Porque se produce ese tipo de condicionamiento. Y bueno, nosotros podemos pensar, si estas leyes nos rigen a nosotros, ¿cómo las utilizamos? Pues eso será un ejercicio que haremos en la sesión del jueves, ¿de acuerdo? Una de las preguntas, mi intención es que debatamos más estos ejemplos, es decir, este condicionamiento, ¿en qué se da en nosotros? ¿No? ¿Cuándo se utiliza con nosotros? Buscar ejemplos. Y tendríamos también el condicionamiento operante. ¿Qué es lo interesante del condicionamiento operante? Que el organismo actúa. ¿De acuerdo? En el ejemplo anterior, el perro o la mascota o el organismo nosotros, pues no tenemos que actuar, simplemente estamos ahí, se nos presentan estímulos y se van produciendo los distintos condicionamientos o las distintas asociaciones y eso modifica nuestra conducta, ¿de acuerdo? Aquí el individuo se actúa. ¿En qué se basa Skinner, ¿de acuerdo? Que sería quien tendríamos en el desarrollo del condicionamiento operante? Se basa en la ley del efecto de Zording. La ley del efecto de Zording que dice que cuando una acción, una conducta, es seguida de consecuencias positivas, la conducta tiende a repetirse, pero si va seguida de consecuencias negativas para el organismo, esa conducta tiende a extinguirse. Lo que se da, entonces, ¿qué es? Se da un aprendizaje por ensayo y error. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros queremos que se realice un aprendizaje, podemos utilizar dos elementos, el refuerzo y el castigo. El refuerzo, ¿qué es lo que hace? El refuerzo lo que hace siempre es aumentar la probabilidad de que se repita una conducta. ¿De acuerdo? Entonces aumenta la probabilidad de que exista una conducta. El refuerzo puede ser positivo o negativo. ¿De acuerdo? ¿Qué es positivo? Cuando introducimos algo bueno, algo deseado para el organismo. ¿De acuerdo? Pues yo, por ejemplo, a mi hijo, si quiero que haga la tarea, cojo y le digo, mira, si haces la tarea, te dejo jugar media hora más a la PlayStation. Entonces introduzco algo negativo, algo positivo para él, algo bueno, algo que él quiere. Dice, pues si por hacer la tarea voy a tener más tiempo de la Play, pues me pongo a hacer la tarea, claro. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo? Incrementando la probabilidad de que mi hijo haga la tarea. Puedo también utilizar un refuerzo negativo, que sería eliminar algo malo, algo indeseado para mi hijo. ¿De acuerdo? Pues digamos por caso que mi hijo está castigado porque ha hecho cualquier otra cosa, ¿no? Que no debiera.
Y entonces yo, como está castigado, sin jugar a la Play, y le digo, pues mira, hijo, si haces los deberes, te quito el castigo de la Play. Elimino algo que él no quiere. Y entonces coge y dice, pues si hago los deberes, me quitas el castigo por jugar a la Play. Refuerzo negativo. Entonces, ¿qué hace mi hijo? Los deberes. ¿Y yo qué consigo? Que se incremente la probabilidad de que mi hijo aumente esa conducta de hacer tareas. También puedo utilizar el aprendizaje a través del castigo, ¿de acuerdo? ¿Qué hace el castigo? Disminuir una determinada conducta, ¿de acuerdo? Igual, pongamos por caso que mi hijo no hace las tareas. Entonces yo puedo utilizar el castigo y puedo hacerlo, utilizar un castigo positivo. ¿Qué es un castigo positivo? Introducir algo negativo. ¿Algo negativo para mi hijo qué es? Que le castigue sin play, ¿no? El castigo, introducir ahí propiamente lo que sería el castigo, ¿no? Entonces le digo, pues como no hagas los deberes, pues nada, te queda sin PlayStation. Entonces disminuye la conducta de qué? De no hacer los deberes. O puede ser un castigo negativo, que sería eliminar algo bueno para él, ¿no? Algo que a él le gusta, pues se lo quito. Y entonces también estaría disminuyendo la conducta. Entonces tendríamos así un sistema de aprendizaje, ¿de acuerdo? Nos podríamos plantear igualmente aquí, que lo haremos el jueves, es decir, nosotros, como estamos sometidos a estas leyes de aprendizaje, pues cómo se aplica este condicionamiento operante con nosotros. El Skinner ideó en su laboratorio algo que se conoce como la caja de Skinner, que era una caja en donde se establecía un sistema de castigos y de refuerzos, recompensas, para que los organismos incrementaran la probabilidad de realizar una conducta u otra, ¿de acuerdo? Entonces ponía organismos y cuando el organismo se ponía a interactuar en la máquina azarosamente, de repente daba un botón y al dar el botón a lo mejor aparecía comida, ¿no? Entonces pues el organismo al principio lo hacía azarosamente, pero había un momento en el que relacionaba el activar ese botón o una parte de la caja con la aparición de la comida. Entonces al final realizaba el aprendizaje de que cada vez que quería comida tenía que dar esa palanca, ¿no? Y yo conto aquí esta viñeta que me parece bastante interesante, ¿de acuerdo? Y curiosa. Hay muchos vídeos sobre condicionamiento de animales en internet. A mí me gusta uno que es bastante largo y el jueves lo veremos un poquito, ¿de acuerdo? Seleccionaremos ahí unos momentos en los que se ve la evolución en el aprendizaje de un organismo que es una ratilla de laboratorio y bueno, no la daño, ¿eh? Y bueno, con esto acabaríamos la parte del conductismo. Espero que haber sido claro, que os haya servido. Y nada, os queda la última parte. Y con eso ya, que sería el cognitivismo, la teoría de las inteligencias múltiples y la inteligencia emocional. Un saludo, chicos y chicas.